Martes 5 de julio en Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en una mañana nueva, una nueva oportunidad. En este caminar ya estamos en el medio año. Rápido se nos ha ido este 2022 entre risas, alegrías y tristezas, pero en todo tu bendición. Gracias, Señor, porque estamos una vez más en tu nombre amaneciendo. Y te pedimos por todas las buenas inspiraciones que has sembrado en los corazones de los hombres, especialmente en todos aquellos que han ido a retiros, encuentros espirituales y que hoy se levantan con una nueva esperanza. Que su encuentro contigo sea un compromiso y un cambio sincero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos a Espíritu Canal. Ya estamos aquí. Gracias por acompañarnos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículos 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando en el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Una vez más, el Señor en el Evangelio nos habla de la necesidad de nuevos trabajadores. La cosecha es mucha, los trabajadores son pocos. Hay mucho por hacer, hay mucho por evangelizar, hay mucho por llevar paz, bendición y verdad, pero hay poca gente, muy poca gente que se compromete. Reconocemos que este tiempo de pandemia ha sido durísimo y que en toda parroquia los grupos están brillando por su ausencia. Hemos insistido en invitarlos a reconectarse, a volver a trabajar más fuertemente en el espíritu por el bien de la comunidad parroquial y de toda la iglesia. Una vez más los invitamos a ser parte de esta realidad que el Señor exige. La cosecha es mucha, los trabajadores son pocos. Y incluso dicen que el Señor expulsa a los demonios con el príncipe de los demonios. ¿Cómo va a ser autodividirse? ¿Cómo va a ser desde dentro una ruptura? Cristo siempre está en contra de todo lo malo, de todo lo negativo. Por eso nos invita a ser parte del equipo de los buenos, a dar en medio de lo que implica nuestro martirio, la entrega de respuesta verdadera en el amor del Señor. Él se da cuenta de que a veces parecemos desamparados, a veces parecemos ovejas sin pastor. Por eso el Señor se compadece y da su todo por nosotros. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, compadecernos. Los seres humanos lloramos al nacer, cuando nos entristecemos, cuando recibimos una mala noticia, cuando muere un ser querido e incluso cuando reímos mucho. Pero el llanto al que nos referiremos aquí, en esa manifestación que se puede notar físicamente por el rodar de las lágrimas, algún gesto en particular en el rostro y suspiros entrecortados, ese sentimiento profundo del corazón lo que realmente mira a Dios con amor y atención, para acudir cuando lo llamemos y venga a consolarnos al tiempo que nos ayuda para reparar el motivo causante de nuestra pena. Ahora retomemos el motivo por el que llora Jesús. Cuando Jesús está cerca de la ciudad de Jerusalén, antes de entrar en ella de una manera triunfal, en aquella ocasión las personas pondrían sus mantos en el suelo y los discípulos gritarían alabando a Dios e incitarían al pueblo para hacer lo mismo. Llora y dice: si al menos en este día tú conocieras los caminos de paz. Pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Lucas 19:42. A Jesús no le interesan las actitudes externas y los gritos de júbilo, sino la salvación de los hombres. Él llora porque ese pueblo no lo reconocerá como lo que es, el Dios que salva. El dador de la vida eterna no lo escucha, y en lugar de amarle y seguirle, el pueblo le da muerte. Esto se convirtió en el más grave pecado de Israel, porque así renunció a la esperanza de la salvación, a la posesión del reino de la vida eterna. Pero todo lo anterior no es pecado solo del pueblo judío. Es una llamada de atención para todos los hombres que en algún momento desconocemos a Dios en la vida. Esta actitud condena a quien la asume,
Al negarse a aceptar la salvación de Dios, el hombre queda totalmente desamparado. Hace a un lado su fe, el amor eterno, la esperanza y todo aquello que Dios le ofrece a quien sí le permite actuar en su vida. En el llorar de Jesús aparecen sus más hondos sentimientos de dolor y de amor por el hombre. ¿Qué puedo hacer por ti si tú no quieres salvarte? ¿Cómo demostrarte mi amor y mi poder si tú lo desprecias? Te perderás por voluntad, sin permitirme llenarte de mi amor y darte mi perdón. Y sin embargo Jesús toma la cruz y entrega su vida al Padre como ofrenda preciosa por el perdón de los muchos pecados de los hombres. Se nos dio y está ahí esperando a quien quiera acogerlo, sea judío o no judío. Antes de dar su vida en la cruz, nos dio su cuerpo y su sangre en la última cena que tomó con sus apóstoles, cuando instituía la Eucaristía, para que nosotros tuviéramos un alimento que nos fortalezca cada instante de la vida. Jesús nunca perdió la esperanza de que el hombre volviera a Él, reconociéndolo como Dios y Señor. Ahora a nosotros nos toca reflexionar sobre la manera en que nos dejamos amar y salvar por Dios, y las palabras de Dios nos iluminan en el camino para alcanzar la salvación o negarnos a ella, porque este dejarse amar no debe ser una actitud pasiva por la que Dios tenga que hacerlo todo y nosotros cruzarnos de brazos. Dejarse amar y salvar es necesariamente una actitud activa, como lo enseña Cristo Jesús. Se trata de ser como Él, de imitarle hasta el grado de dar la vida. Cuando renunciamos a las actitudes de egoísmo, placer, rechazo de Dios y su iglesia, hedonismo, etc., nuestra mirada se aclara y podemos ver el dolor generalizado en la humanidad, personas necesitadas, sí económicamente, pero también y sobre todo de justicia, de amor, de conocimiento de Dios, en fin, de un sinnúmero de cosas que nosotros les podemos dar, aún con nuestras limitaciones. Y esta es la actitud que debemos adoptar para actuar cristianamente. Llorar con esa gente, su miseria económica, moral y espiritual, pero al mismo tiempo hacer algo. Felices los que lloren porque recibirán consuelo. Alégrense y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Mateo 5, capítulo 4, 12. Son las palabras que Jesús, que alientan al pueblo de Dios, esas palabras de Jesús que nos alientan también a nosotros y nos animan a afrontar la lucha, en contraposición a los que viven indiferentes y optan por ser hijos del mundo. El rey responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí, y estos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Mateo 25, 45 al 46. La tarea entonces es clara y justa y necesaria ahora más que nunca. Tomemos conciencia de la opción ante la que nos encontramos diariamente. Por una parte, el mundo nos ofrece el pensamiento y sentimiento egoístas. El más importante eres tú. Los demás y Dios no importan. Dice el mundo: simplemente siéntete bien, disfruta, goza, tú solo. Los demás que hagan lo que puedan. Pero tarde o temprano aparecerán las interrogantes ante un mundo que calla, porque no tiene respuestas. Y después, ¿qué sigue? ¿Qué sentido tiene mi vida si solo he aprendido a revolcarme en el fango del egoísmo? Ante esta realidad aparece por otra parte la oferta de Dios. A esta se refería San Agustín cuando decía: ama y haz lo que quieras, entendiendo el amor como lo que es, la negación de sí mismo, el sacrificio por el bien del otro. Cuando aprenda a compartir mi vida con los necesitados de mí y de Dios, entonces mi vivir será auténtico. De todo esto siempre será ejemplo la vida de los santos. Una Madre Teresa de Calcuta que muere atendiendo a los más pobres. Una Edith Stein que llega al holocausto de la propia vida en los campos de concentración nazistas, fusionándose con el crucificado, ofreciéndose como víctima por todos los hombres. Santa Teresita de Niño Jesús hizo su parte consumiéndose en medio de fuertes dolores, pero ofreciéndolos por todos los misioneros del mundo. San Francisco de Asís, en su radical pobreza, como el Santo Padre Pío de Pietrelcina, digno hijo espiritual suyo, amando y sanando las heridas de los hombres en las largas horas que pasaban en el confesionario. Ambos estigmatizados son grandes testigos del amor que nos dicen que es posible realizar lo que Dios quiere. Y así todos los santos, nunca indiferentes ante el dolor y necesidad ajenos, son esa clase de hombres que saben llorar con los que lloran, como decía San Pablo. Todos debemos hacer en el ambiente en que nos movemos exactamente lo mismo, sin miedo al rechazo del mundo. No vale la pena. Alcanzaremos así la dicha de hacer la voluntad de Dios, y ésta
ni Satanás nos la podrá arrebatar. En el tema de hoy. Ya estamos en la sección de Santos y Conversos y hoy nos preside San Antonio María Zaccaria. San Antonio María Zaccaria fue un médico y sacerdote italiano, fundador de los clérigos regulares de San Pablo, los Barnabitas, y de otras familias espirituales. Asimismo fue el creador de la fiesta de la adoración de las 40 horas. Se le cuenta entre los numerosos santos fundadores del siglo XVI. Nació en Cremona, Italia, en el año 1502. Quedó huérfano de padre antes de cumplir un año y fue su madre quien se dedicó completamente a proporcionarle los cuidados necesarios y a sembrar en él la semilla de la fe. Gracias a ella el niño pudo crecer consciente del amor y la providencia de Dios. Para sus 22 años se graduó de médico, lleno del deseo de servir a otros con su profesión. Tenía la ilusión de poder salvar muchas vidas y, ¿por qué no?, las almas. Aunque sin saberlo en ese momento, Antonio María había empezado el camino del servicio que lo llevaría al sacerdocio. Unos años después, animado por su director espiritual, empezó a estudiar filosofía y teología. Con el tiempo ya rendido de su corazón al llamado de Dios, se ordenó sacerdote. Antonio María se había hecho médico de cuerpos y de almas. Más adelante se trasladó a Milán y allí fundó a los clérigos regulares de San Pablo, los Barnabitas, las hermanas angélicas de San Pablo y laicos de San Pablo, e instituyó la fiesta de la adoración de las 40 horas en virtud de su gran amor a la Sagrada Eucaristía. A San Antonio María le tocó vivir los tiempos difíciles de la Reforma Protestante proclamada en Alemania por Martín Lutero. Él fue uno de los que, con su enorme labor apostólica, preparó el terreno de la gran contrarreforma que la Iglesia Católica llevaría a cabo en el Concilio de Trento. San Antonio María Zaccaria falleció el 5 de julio del año de 1539 a los 37 años de edad. Algunos de sus biógrafos han llegado a afirmar que su labor apostólica fue tan grande que es como si hubiera trabajado 30 años más de los que finalmente vivió. Aunque murió muy joven, su vida fue una plasmación de aquel versículo del libro de sabiduría en el Antiguo Testamento que dice: vivió muy poco tiempo, pero hizo obras como si hubiera tenido una vida más larga. El Papa León XIII lo proclamó santo en el año de 1897 y su fiesta se celebra un día como hoy. En Santos y Conversos, San Antonio María Zaccaria. En la rola del alma, el grupo se llama Haris, la rola se llama Ruach, R-U-A-H. Hálito de vida es lo que Dios sopla sobre la nariz de Aarón, y por eso todos nosotros podemos respirar y llenarnos de vida. Algunos con gripita como su servidor, pero podemos respirar. Gracias, Señor. Vamos a escuchar Haris, Ruach. En el chiste. Disculpe, ¿aquí es el taller para los impuntuales? No, señor, fue ayer. Señor Jesús. Curiosidades de la Iglesia Católica. Las bienaventuranzas son un resumen de las actitudes ante la vida que nos propone Jesús en el Evangelio y nos ayudan a alcanzar la felicidad verdadera. No son otros mandamientos, más bien son programas para alcanzar la felicidad y la santidad. Y los enemigos de la pureza del corazón son todas aquellas cosas malas que dejamos entrar por los sentidos y que quedan en la imaginación y la memoria. Para mantener nuestro corazón puro, cada cristiano debe cuidar todo lo que percibe con sentidos y encauzar la imaginación y la memoria que siempre va hacia el bien. En Curiosidades de la Iglesia Católica. En la buena onda de hoy decía en el Evangelio que son pocos los trabajadores y es mucho el trabajo por hacer. Agradecemos la visita de nuestros seminaristas este domingo pasado para pedir con todo cariño que se siga pidiendo oración por todas las vocaciones sacerdotales y consagradas. ¿Qué sería de nosotros sin la oración? Como cristianos es fundamental orar, pedir al Señor que mande nuevos trabajadores a su mies. Pedimos el sostenimiento de los seminaristas en su vida espiritual y humana. Gracias a todos los que cooperaron, toda la colecta económica fue al seminario. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Gracias por estar con nosotros. Yo soy el Padre Jorge Arturo. Te mando un abrazo desde aquí, muy fuerte y caluroso desde Santa Lucía. Aquí estamos orando por ti también. Un abrazo a nuestros suscriptores. Gracias por compartir, darle like al video y darle clic a la campanita de notificación. Gracias a todos. Buen día.